en una decisión que debe ser libre de la sociedad cartagenera en uno de los momentos más difíciles de la ciudad. Porque se ha demostrado en los últimos años una inmensísima incapacidad de la clase política tradicional de la ciudad por dirigir la ciudad misma. Una incapacidad de manejar los asuntos públicos de Cartagena de manera transparente, de manera decente y de manera sostenible. Una ciudad que ha sido brillo turístico, vitrina, mostrario de Colombia entera, pero que además de ser una vitrina simple que puede traer la degradación además de la propia sociedad a partir de un turismo depredador, ha sido una ciudad que demostró antaño rebeldía. Rebeldía que dio independencia a Colombia. Rebeldía en aquellos años 1600 que planteó la libertad en Colombia, la libertad de pueblos que estaban esclavizados y que aún desgraciadamente, aunque no de manera formal, siguen siendo esclavizados a través de la exclusión de las decisiones públicas, de la riqueza pública, de la educación pública, del bienestar general. Pueblos afros que fueron traídos aquí a la fuerza, sin que ellos se lo propusieran o se lo imaginaran, ni siquiera sabían el lugar a donde los llevaban, encadenados. Pueblos afros conducidos a la esclavitud por la codicia, que en tierras cartageneras empezaron a cantar un nuevo himno, el himno de la libertad, el himno de la rebeldía, el himno del palenque, el himno de la emancipación. Hoy Cartagena no es solamente de afros, es de mulatos, de mestizos. Hoy Cartagena es diversidad en sí misma, pero hoy Cartagena muestra que la esclavitud nueva continúa. Y se ha demostrado por la incapacidad de su propia clase dirigente. Miren, no hace un año largo, Cartagena le gritó al mundo, a Colombia entera, otro grito de libertad. Como un 11 de noviembre, no me acuerdo ya la fecha de las elecciones en las que participé el año pasado, segunda vuelta presidencial y primera vuelta presidencial, Cartagena dijo: queremos que en Colombia gobierne la Colombia humana. Ese es un grito de emancipación similar al de aquel 11 de noviembre o por allá por los años 1600. Los lanceros de Getsemaní, esa historia me la quiero que me la cuenten ahora. Bencos Biojó. Tiene la misma magnitud el grito lanzado el año pasado, porque por primera vez en la historia un movimiento popular se acercó al poder político, a ganarlo. Yo creo que en el fondo lo ganamos. Ahora esa gesta que es del pueblo, no es de Petro. Petro, pues, candidato, pero sin los 8 millones no sería nada. Esos 8 millones de electores es lo que da fuerza a una posibilidad hoy que tenemos que decir. Si el grito del año pasado es un grito que se diluyó, como aquel vallenato que habla de las palabras al viento, o si el grito lanzado el año pasado trae consecuencias en el cambio de la historia de Colombia.
Si es un grito que se evapora como las palabras al viento, no pasó nada. Y Petro será una brizna en el viento. Y todo seguirá igual o peor. Porque lo que estamos evidenciando es que las cosas se han puesto peor. No estaba equivocado el pueblo cartagenero cuando decidió votar por Petro y no por Duque. Estaban, según lo que puede uno ver hoy a lo largo y ancho del país, en una inmensísima incapacidad del presidente Duque de gobernar a Colombia, que los equivocados son los que votaron por Duque. Muchísimos de ellos, pobres, trabajadores, hombres y mujeres a los cuales les compraron el voto. O los engañaron con el miedo. No, que Petro va a quemar las iglesias, no, que Petro no cree en la Biblia, no, que Petro es Maduro. Pues hoy hay una enorme competencia de incapacidad entre el presidente de allá y el presidente de acá. Está difícil saber cuál es más incapaz. Ahora que fui a París, encontré en una plaza pública 80 colombianos tirados. Los había desalojado la policía francesa de un sitio que habían ocupado para vivir. Pero lo que me preocupó más no es solamente que fueran otra vez desplazados en París, sino que venían siendo desplazados en Colombia. Cuando averigüé allí con una persona experta en estos temas, me dijo que en solo España 24.000 personas habían pedido en el último año asilo, refugio, provenientes de Colombia. Que para ir a España hay que coger un avión cuyo tiquete vale un billete. Y hay 24.000 queriendo pedir refugio. ¿Cómo será el desplazamiento que en Colombia se está produciendo? La gente está abandonando a Colombia, quizás desesperanzada, porque ven, si votaron por Petro, que no se pudo, y si votaron por Duque, pues que se tiró el país. O quizás ni votaron, porque la mitad de la población no vota, pero sí recibe las consecuencias. Una estadística del DANE, que dirige un señor de hablar un tanto complicado, pero que hay que ponerle cuidado porque son las estadísticas oficiales de Colombia, informando sobre la pobreza. El año pasado, a 31 de diciembre, para comenzar este año, resultó que la pobreza en toda Colombia aumentó. Pero no solamente aumentó en toda Colombia, excepto en Bogotá, sino que la región que porcentualmente vio crecer más sustancialmente la pobreza en el último año se llama la región Caribe. Que fue tan alto el crecimiento de la pobreza en la región Caribe que alcanzó a la región más pobre que había en Colombia, la región del Pacífico. Ahora la región Caribe es la región más pobre de Colombia. Y la región Caribe votó por Duque. Le dio el triunfo a Duque. Porque Duque no lo elige Antioquia, que ya se sabía que iba a votar por él, desde su tierra y su manera de ser es la de allá. No, nosotros pensábamos en la victoria a partir del triunfo en todo el Pacífico, que lo logramos, del triunfo en Bogotá, que lo logramos, y del triunfo en el Caribe, que no lo logramos. Ganamos las capitales, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Santa Marta, Riohacha. Ganamos en importantes ciudades intermedias de la costa Caribe, pero perdimos en la provincia propiamente dicha.
allá en ese centro y sur del Magdalena, allá en ese centro y sur de Bolívar, allá en todo el Cesar prácticamente, excepto en un municipio, en el norte extremo de La Guajira, en el sur de Sucre, en La Mojana, hoy controlada por el nuevo paramilitarismo, y en ciudades como Montería y Valledupar, Duque logró superar el triunfo que le habíamos quitado en estas capitales. Cuando uno se averigua cómo es que lo hizo, se encuentra con el poder de los terratenientes, comprando los votos en toda la provincia del Caribe colombiano. Lo cual muestra que el poder de los terratenientes es lo que está llevando a través de la clase política tradicional. Porque es que esos terratenientes no son simples propietarios de tierra. Primero, la mayoría no son costeños ya, antes lo eran. De alpargata, decían en mi tierra. No, hoy son paisas. A veces desconocidos, a veces en los pueblos no se sabe quién es el dueño. Se sabe del mayordomo, pero no se sabe del dueño de la tierra. En extensísimas cantidades de tierra donde de vez en cuando se ve una vaca por ahí. En noches oscuras, porque ya no hay casas campesinas que alumbraban como las estrellas el campo. Y entonces la noche parece una boca negra, un túnel peligroso, porque en realidad esa oscuridad tiene que ver con que las antiguas luces, velas, muchísimas veces hogueras de los hogares campesinos, fueron literalmente borradas del mapa de la noche, porque desplazaron a sus dueños y a sus dueñas, el pueblo campesino de la tierra. Y ese poder de votar a través de la compra del voto que tienen hoy esos terratenientes que no son ni de la costa y que en realidad son testaferros del narcotráfico y de las mafias y que son los que financian a la clase política tradicional que los representa, conduje a la cabeza, pudieron anular por un momento la victoria de la Colombia humana, que crecía como un torrente en las grandes ciudades y en muchas regiones de Colombia, pero al mismo tiempo produjo lo que la estadística del DANE nos anuncia hoy, y es que creció sustancialmente la pobreza en la región Caribe. El triunfo de Duque representó la mayor pobreza para el pueblo que votó por él, por vender el voto. Porque es escrito, es una ley, que quien compra votos de por sí es un corrupto. Y quien vende el voto, además de también serlo, por complicidad, está eligiendo a su propio verdugo. Está eligiendo a quien va a quitar la vida a sus propios hijos. Está eligiendo a quien va a conducirlo hacia la pobreza más extrema de la que ya tiene. Y este tema que decíamos allá en esa campaña nacional, en la cual hay que rescatar la voz libertaria del pueblo cartagenero, como otros pueblos y ciudades, hoy hay que repetirla en las elecciones locales. Porque si las elecciones locales en Cartagena y allí donde ganó la Colombia humana vuelve a ganar la politiquería comprando votos, el grito de emancipador y libertario del año pasado desaparece como las palabras al viento. Y estaremos ahora sí condenando un proyecto político de transformación real de Colombia a esperar muchísimo tiempo, un tiempo que quizás ya no tenemos. Si lo que queremos es cambiar a Colombia, tenemos que cambiar a Cartagena. Y eso implica un cambio político de realidad, de verdad. ¿Qué queremos cambiar de Cartagena? ¿Las murallas? No. ¿Qué queremos cambiar de Cartagena? Quitarle los apartamentos a los más ricos del mundo en la
zona histórica o a los ricos de Cartagena, allá en Boca Grande y el Castillo. No. Pueden seguir tranquilos allí, el barrio se va a hundir. Eso sí, lo pronosticamos. Ellos ya lo saben, pero todavía no se dan cuenta ni por qué es. No, no venimos aquí, dijimos, a empobrecer ricos. Pero sí queremos y sabemos que el cambio que necesita Cartagena tiene que ver con acabar la pobreza y disminuir sustancialmente la desigualdad social. Nos han conducido al embrutecimiento. Han conducido a las juventudes, incluso a adolescentes, a la exclusión. En el bolso. Si la juventud es negra más, la nueva esclavitud. Y aquí ya los turistas, no todos, pero muchos, Para eso te di mi ya no llegan a mirar la muralla. Ya no llegan a mirar la belleza del centro histórico. Vienen a acostarse a las niñas menores de edad y a los niños. Porque se han dado cuenta esos nuevos turistas que de cultura no tienen nada, que son los depredadores del mundo. Échame las otras acá. Depredadores del océano, que aquí pueden depredar la sociedad cumpliendo con placeres ocultos en las entrañas oscuras de su propia incapacidad en las sociedades del que son originarios, por falta de afecto y soledad que le ha generado el mercado y el capitalismo, y vienen a saciarlo con las niñas pobres de Cartagena, con las niñas pobres de Venezuela. Éxodos en donde se crean las nuevas esclavitudes. Y hay que decirlo, no solamente las responsabilidades de ese tipo de turista depredador que ya no viene como antaño, eran otros turistas a mirar una belleza arquitectónica o un mar, sino que vienen a usar la misma pobreza de la sociedad cartagenera, sino que la responsabilidad también está aquí. Que nos están prostituyendo las niñas pobres porque hay hambre, porque no hay más alternativas, y porque al no haber más alternativas, la responsabilidad es de quienes han anulado las alternativas del progreso de la sociedad cartagenera, y ellos tienen nombres propios. Familias tradicionales de la política de Cartagena, gobernando una y otra vez en una inmensa incapacidad que no resuelve los problemas sociales de Cartagena, sino que los profundiza. Porque al final el gobierno que ellos hacen en Cartagena no es para los cartageneros, es para los depredadores del turismo sexual, o es para los inversionistas cachacos que ven construyendo altos edificios la opción de hacer negocios, y para lo cual necesitan construir más y más puentes y autopistas, quitándonos la vista del mar incluso, o desplazando barrios. Un gobierno para Bogotá, para Medellín, pero no un gobierno para Cartagena. Y los de Bogotá y Medellín los van sacando y los van echando en la medida en que no los sirve, y entonces no sé cuántos mandatarios ya han existido en los últimos 4 años en Cartagena. Van a parar a la cárcel, porque aquí los corruptos se dividen en dos. Si son costeños, a la cárcel, pero si son cachacos y dueños de banco, le regalan la plata del presupuesto, a pesar de haber cometido delitos peores que los corruptos de la costa. Si no, comparen a los Nules con el señor Jaramillo, que fue el que realmente se robó la 26. Unos presos, el otro libre. Lo sacaron en diciembre. Nadie se dio cuenta y la prensa lo oculta, porque el señor Andrés Jaramillo, el dueño de Conalvías, que es el que tiene la Ruta del Sol 3, es amigo de los directores de medios de comunicación. El pueblo ni sabe quién es Andrés Jaramillo, el que se robó la plata de Bogotá y el que es el dueño de la fase 3. O compárenlo con el señor de Antioquia, Andrés Felipe Arias.
¿Qué dicen de él? Pobrecito. Que delito no es entregarle la plata a los ricos. Pero yo, que le entregué la plata a los pobres, tengo un embargo de 100 millones de dólares por ello y me quieren llevar a la cárcel. ¡Qué ironía! O peor aún, comparen el caso con el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht, corruptor a través de sobornos en la Ruta del Sol 2. La ministra está que firma los cheques. Ya él le ha entregado 600.000 millones de pesos para pagarle a los bancos de él la deuda que tiene él con sus bancos, con el presupuesto de la gente. ¡No podemos permitirlo! La clase política tradicional costeña debería darse cuenta que es apenas un títere desechable del poder real en Colombia. Los ponen para guardar sus negocios y después los echan a la cárcel. ¿Qué queremos cambiar entonces de Cartagena? Una sociedad de extrema pobreza, una sociedad tan desigual que ya está viendo la prostitución de sus hijas, motivado por el turismo depredador que ha cambiado en Cartagena. No solo es responsabilidad de esos políticos tradicionales, es también responsabilidad del pueblo que los elige. Hoy otra vez estamos ante esa decisión. Vamos a conducir a nuestra juventud a una exclusión mayor que incluye la depredación sexual de los niños, su muerte quizás, como ha sucedido en tantos casos, eligiendo esa misma clase tradicional absolutamente incapaz, que no entiende ni siquiera qué es el cambio climático que mencionó aquí Adelina, que no entiende cómo superar la pobreza en una sociedad como la cartagenera. ¿O hacemos el cambio? El cambio significa, si queremos disminuir la desigualdad social, que toda la juventud cartagenera debe y puede acceder a la educación superior presencial, y que para ello la educación superior pública debe ser gratuita. Y eso significa otra manera de gobernar la Universidad de Cartagena, que la han convertido no hace mucho en la caja de ahorros de los paramilitares, haciendo negocios con la universidad en otras partes del país. La Universidad de Cartagena tiene que llegar al Pozón. Allí tiene que construirse una sede que le dé hermosura al Pozón por su calidad arquitectónica, pero que le permita, sobre todo, porque el problema no está en los ladrillos, que esa juventud del Pozón, por ejemplo, muchachos y muchachas, que hoy qué alternativas tienen. La muchacha embarazarse a ver si tiene un buen marido, que casi nunca tiene. Se vuela, la deja sola y ya sin estudio, ¿qué? Y el muchacho, la pandilla, que lo lleva a la muerte, a la violencia contra otro ser humano, incluso vecino de su barrio, a lo que llaman aquí inseguridad, que no es más sino la medida de la exclusión de la juventud. No tienen más alternativas. ¿Y qué pasaría en la vida cotidiana de ese muchacho y de esa muchacha del Pozón si empieza a ver que un gobierno empieza a entender que la desigualdad y la exclusión a la que esa juventud está sometida puede acabarse construyendo una sede universitaria gratuita en el Pozón? La muchacha se dejaría embarazar, me pregunto yo, o vería su alternativa vital en su proyecto de la vida, en el estudio. Y el muchacho se iría a la pandilla, o empezaría a pensar, como muchos pandilleros me decían en la ciudad de Bogotá, casi a punto de llorar estaba yo, cuando me decían que lo que querían ser no eran pandilleros, sino eran médicos y productores de cine y biólogos y exploradores marinos.
Gente que usa hoy la violencia, que quería hacer otra cosa y simplemente le quitaron ese hacer otra cosa positiva y benéfica para la humanidad a partir del saber, simplemente porque le cerraron las puertas de la universidad en la cara. No los dejan entrar porque la matrícula es cara o porque hay que hacer el examen y solo unos muy pocos pasan. Una universidad de Cartagena que permita que la juventud toda de Cartagena pueda estudiar lo que se le dé la gana, es la manera para gradualmente disminuir la desigualdad social. Es la manera para brindar la ciudad de ese turista depredador, pederasta, que viene a ensuciar a nuestros niños y agredirlos de manera permanente, porque un hecho de esos nunca se olvida en la vida. A cambiarlo por otro tipo de turista que también hay en el mundo, que venga aquí es a admirar la belleza y a respetarla y se encuentre con una sociedad culta que le ofrezca la cultura y no los cuerpos de su niñez. Otro turismo que es posible porque existe en el mundo, que venga a reconocer la necesidad de reconciliarse con la naturaleza y no de echarle plástico al mar. Que venga a reconocer que le interesa no solamente mirar los ladrillos de la ciudad histórica, sino el corazón y la cultura de un pueblo culto y brillante, el pueblo cartagenero. Y Adelina entonces defiende ese programa para la educación pública gratuita y universal para la juventud. Y Adelina entonces le plantea a la sociedad cartagenera un problema real que no ha querido asumir la sociedad cartagenera: el efecto en el territorio del cambio climático. El cambio climático no es una orden emanada de Dios, no es un fenómeno de la naturaleza, es el producto de la codicia humana. Los sectores más ricos del planeta, que conciben que su riqueza egoísta consiste en comer, consumir y consumir y consumir y tener, todo sumado a nivel global, hace que se emitan unos gases que cambian la química de la atmósfera, gases de efecto invernadero que calientan cada vez más, y al calentar cambian el ciclo del agua en grandes cantidades planetarias. Grandes masas de hielo se derriten, grandes cantidades del agua líquida de los océanos y de los ríos se evaporan, y grandes masas evaporadas en el cielo se estrellan contra las cordilleras y producen los peores aguaceros de la historia, periodos de inundación nunca antes vista o periodos de sequía nunca antes vista. Es el ser humano, pero el más codicioso. Miren la prensa y la televisión que por fin se atrevió a hablar en Colombia. Oculto lo tenían de la quema de la selva amazónica. El pulmón del mundo incendiándose porque se articula una enorme sequía producto del cambio climático y el calentamiento con la codicia local de terratenientes que quieren convertir la selva en grandes latifundios de ganadería extensiva. Y miren la hipocresía. Ayer un señor como Uribe dice: no, fácil, resolvemos el problema de la selva amazónica pagándole a los campesinos. Lo que hay son terratenientes en la selva amazónica destruyéndola. Y los campesinos no se les paga, se les da tierra. La selva amazónica puede salvarse si hay una reforma agraria en Brasil y si hay una reforma agraria en Colombia. Y una reforma agraria significa que tierras dentro de la frontera agraria fértiles, pero improductivas porque están en manos del narcotráfico y sus testaferros, los terratenientes, debe pasar a manos campesinas. Eso es lo que se llama justicia social. ¿Para qué? Para producir alimentos. Y entonces no habría esa expansión de potreros sobre la selva amazónica, amenazando la existencia de la vida. Cambio climático significa
entonces que producto de la codicia humana de los sectores más ricos del mundo, Cartagena se va a inundar. El problema no es solamente allá en Brasil. A veces decimos, no, se quema, eso está lejos, allá no llegará las nubes del hollín y del incendio hasta Cartagena. No, es que a Cartagena le llegará el agua, no el incendio. Cualquier aguacero que será cada vez más poderoso nos muestra con la elevación del nivel del mar, que es producto del derretimiento de los casquetes de hielo en el norte y en el sur del mundo, que Cartagena se inunda. Por eso Boca Grande no puede sostenerse. Por eso esa actividad codiciosa de poner el edificio más alto cada año en esos territorios no son sostenibles, porque va a subir el nivel del mar. Y entonces aparecen las soluciones. Dediquemos la plata a hacer otra muralla como esta para detener el mar. ¿Pero dónde la van a hacer, Adelina? Allá en Boca Grande, allá en la zona industrial, de industriales que no viven ni siquiera en Cartagena, o aquí en la zona histórica. Pero en los barrios pobres no hay inversión. Los barrios pobres que están encima de las ciénagas están condenados a ahogarse. Y son 26.000 familias. Y no hay una sola política que hable de cómo salvarle la vida o los bienes o la dignidad producto de la inundación posible y veniente y sobreviniente de Cartagena, y los exponen a la muerte. Ningún politiquero habla de estos temas. Ellos están pensando, si piensan, no hacen estas discusiones públicas en cómo venden, compran el voto, punto. Esa es una operación fácil, porque ellos saben, 50.000 por 5.000, ya tanto. Necesitamos no sé cuántos, 40.000, entonces necesito tanto billete. 40.000 por 50.000 pesos da 20.000 millones de pesos. ¿Quién me da 20.000 millones de pesos? Fácil, los contratistas y la mafia, y con Cartagena ya está condenada a la corrupción. Otros 4 años. Eso es lo que hacen ellos. Pero nosotros aquí estamos pensando en el cambio real de Cartagena, si lo que sobreviene, como ya lo decían los científicos respecto a la quema de la selva amazónica y ahora al derretimiento de Groenlandia, es que vamos a tener el pico más alto y el nivel de lluvias más alto, y por tanto en parte del año la ciudad inundada, y que las medidas que están tomando es para proteger las inversiones de los industriales bogotanos, paisas y extranjeros en Boca Grande y en la zona industrial. Entonces aquí tiene que haber un proyecto popular que piense en la gente de Cartagena, y no solamente en las grandes inversiones de los industriales y de la gente de Bogotá y Barranquilla Rica, en Boca Grande, en la zona industrial. Y Adelina se atreve aquí a decir que entonces el problema es reubicar a las personas pobres y familias que están en alto riesgo, e incluso algunas de clase media que están en alto riesgo, hacia zonas de menor riesgo. Y eso significa, según los números, 27.000 familias. Habla de 20.000 viviendas, más o menos, en 4 años completar la mayor parte de esta enorme tarea, que sería construir otra Cartagena. Hermosa para los ambientalistas, porque se liberarían espacios al agua. ¿Qué es lo que toca hacer para adaptar una ciudad al cambio climático? No como hace la familia Char en Barranquilla, que es canalizar y enterrar el agua, olvidándose de que existe el cambio climático. El agua se le va a salir de los canales. Claro, él lo hace porque le entregó
Los contratos de la canalización de los arroyos a sus amigos ya venían sobornados con la plata de Odebrecht, y parte de la plata de Odebrecht fue a gastarse en la campaña de los Char, que ahora aspiran a tener el voto del Caribe para ser presidentes de la República. El clan de Yo te doy los Odebrecht. números. No podemos permitir. Reubicar esas familias, 20.000, es un alto costo, ¿Cómo veo eso? pero garantiza otra Cartagena. La página. Porque de alto riesgo pasan a bajo riesgo, porque de condiciones infrahumanas en el vivir pasan a condiciones dignas del vivir, porque sometidos a no tener energía o a someterse al martirio de Electricaribe, pasan a tener paneles solares y a tener energía eléctrica permanente y gratuita, porque pasan a tener servicios, la posibilidad de la educación pública, porque se libera el espacio del agua de la ciudad y entonces podemos resistir mejor el alzamiento del nivel del mar y las épocas de grandes lluvias inundantes. Yo le respondería como William. Y porque así es como esa nueva Cartagena se puede volver más igualitaria, más vital, más viva. Y este planteamiento programático significa un cambio político de verdad. Significa que la candidata Adelina Cobo pueda ganar las elecciones en Cartagena. Significa que para ganar las elecciones de Cartagena, todo elector o electora que haya votado por Colombia Humana hace un año debe volver a votar por Colombia Humana en este año. Que todo elector o electora que habiendo votado por Petro el año pasado, aquí ahora acepte pensando que como son elecciones electorales locales, pues no vale la pena volver a repetir el episodio y termine vendiendo el voto, va enterrando a la Colombia Humana del horizonte posible del poder político en Colombia. Que tenemos que volver a dar ese grito libertario. Claro que Adelina tiene el deber de aglutinar otras candidaturas, pero la Colombia Humana tiene el deber como sociedad, como parte de la sociedad cartagenera que fue mayoritaria hace un año, de garantizar que la Colombia Humana se empiece a construir ya en Cartagena. La Cartagena humana. La Cartagena humana no está gravitando alrededor del interés del gran inversionista, está gravitando alrededor del interés vital del ciudadano del común, de la ciudadana del común, que es el gran cambio político. La responsabilidad no es solamente de los 7 o 10 politiqueros que han ido a parar a la cárcel por el desastre de Cartagena. La responsabilidad es que ha habido una ausencia de pueblo demandando los cambios reales. Solo hasta hace un año pudimos producir el primer grito emancipatorio de la época moderna. Pues ahora hay que volverlo realidad, construyendo la Cartagena humana, la Cartagena del pueblo negro, la Cartagena del pueblo mulato, la Cartagena del pueblo mestizo, la Cartagena de los excluidos que dejan de ser excluidos, la Cartagena del pueblo, el pueblo que construyó estas murallas entre cadenas, el pueblo que realmente fue el que hizo la resistencia heroica ante el sitio, el pueblo que fue el que realmente gritó libertad y la conquistó, y no sus oligarquías blancas, herederas de españoles y creyentes en que tienen la sangre azul y que solo se miran su propio ombligo mientras se toman una copa de vino sin pensar en los demás de Cartagena, sin pensar en los otros. La Colombia humana es una Cartagena popular que lucha y supera la desigualdad. Y por eso aquí comienza una nueva gesta emancipatoria.
Y por eso aquí podemos decir que Adelina Cobo puede ser la alcaldesa de Cartagena. ¡Claro que sí! Te llamas Adelina Cobo Ey, ¿puedes grabar eso? y queremos que seas nuestra alcaldesa. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva Cartagena humana! Gracias, muy amables. ¡Ese es un Petrico! ¡Un Petrico! Permiso, señor. Bueno, la foto y un aplauso fuerte entonces que se oye para Gustavo Petro. A ver, fuerte. Y ya saben.